Hola a todos, yo soy el doctor Fabio Persa y una vez más estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de las pandemias, un tema de la actualidad y de interés para todos. Los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus, y en concreto los que han provocado las grandes epidemias de la historia. El sarampión, por ejemplo, que acabó con más de 200 millones de personas, o el virus del SIDA, que ha matado a más de 35 millones. Y en este video vamos a hablar de 5 pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia. Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Una epidemia se cataloga como una enfermedad que se propaga activamente debido a que el brote se controla y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Y para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por la variola virus. Y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Si eres de los que se está preguntando por qué ha dejado millones de personas desfiguradas en el mundo, básicamente es porque la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeleble en la piel con casi total seguridad. La viruela, hasta donde se conoce, es un virus que solo afecta a humanos y su transmisión es muy parecida a la del coronavirus, mediante fluidos corporales y contacto directo. Esta pandemia se conoce desde mucho tiempo atrás y se cree que apareció en el 10.000 a.C. Llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por altas fiebres, deshidratación y complicaciones derivadas. La viruela, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero por suerte actualmente se considera como una enfermedad erradicada. Otro de los grandes conocidos de la historia es el sarampión. Es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, es el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de los supervivientes. El sarampión es un paramyxovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Pero precisamente para combatir esta enfermedad, normalmente vacunamos a nuestros niños con la vacuna triple vírica, también conocida como SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. Una de las pandemias más graves de la historia moderna es la gripe española. Al contrario de las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial en solo un par de años, es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del globo. Para empeorar, la gripe española estuvo muy relacionada con la Primera Guerra Mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad, sino todo por el contrario. Pero, ¿por qué gripe española?
El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarán, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y sus consecuencias, ya que otros países como Francia podrían haber dado los primeros casos, pero censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. La peste negra, una de las más conocidas debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores. Esta enfermedad es causada por Yersinia pestis, que es una bacteria, no un virus, y un agente todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Sus principales y vistosos síntomas son los bubones o ampollas enormes provocadas por la bacteria, muy desagradables. Yersinia pestis es transmitida mediante vectores tales como las pulgas, aunque en su momento se creía que eran los humores y fluidos vaporosos los transmisores, pero el secreto se encontraba en las ratas, que plagaban las urbes medievales y que son el reservorio perfecto de esta cepa. Hago un énfasis específico en la actividad de este ente. De hecho, un brote el día de hoy en la frontera entre Mongolia y Rusia, donde 2 personas resultaron contagiadas con peste bubónica. Se presume que fue tras comer marmotas y puso a cuarentena a la región de Koft, según el Centro Nacional de las Enfermedades Zoonóticas de Mongolia. Se trata de un hombre de 27 años y su hermano de 17. Te invito a que leas un poco más acerca de este tema de la actualidad. Lamentablemente estamos atravesando por una pandemia que solo nosotros podemos frenar. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Los síntomas más habituales de COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Es importante resaltar que cualquier persona puede contraer COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. None of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad, then you're going to end up here. If anyone is thinking, taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula, another cannula, and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know, I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now.